Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar cómo hay que declarar los rendimientos provenientes de los inmuebles, en concreto los ingresos por alquileres, y qué debemos de aportar a nuestro asesor fiscal o la persona que vaya a hacer nuestra declaración de la renta para que le facilitemos el trabajo y lo haga de la mejor manera, teniendo que declarar lo correcto tanto en ingresos como gastos y no incurrir en demoras por falta de documentación o por falta de datos. Vamos a ello. Bueno, pues comenzamos. En primer lugar, indicar que hay que declarar en la renta tanto ingresos como gastos. En este 2019 pues han cambiado un poco las cosas y hay que dar bastante más detalles de los que se daban anteriormente en la declaración. No significa que no hubiese que hacer cálculos, pero esos cálculos no había que plasmarlos en el programa de la agencia tributaria, y con lo cual pues obligan a aportar un montón de datos que vamos a intentar resumir de manera breve y de manera clara. En primer lugar, hay que darle los datos a nuestro asesor de los ingresos que hemos tenido en el periodo que haya estado alquilada la vivienda. Si son 12 meses, pues los 12 meses de alquiler. Eso no ofrece mucha duda. El problema está en los gastos, sin duda alguna los gastos, porque son un poquito más complicados y muchas veces se nos olvida algún gasto que o bien porque no sabemos que es deducible o bien porque directamente se nos olvida que hemos pagado ese gasto. Entonces, un buen consejo es coger el extracto bancario, intentar buscar qué gastos corresponden a esa vivienda que tenemos alquilada. De todas las maneras, vamos a enumerar estos gastos, cuáles son. Aquí en la propia programa de renta vienen más detallados que otras veces los gastos que son deducibles, y en primer lugar pues habría que incluir los gastos de comunidad. Los gastos de comunidad son deducibles siempre que los pague el propietario, porque si los paga el inquilino no serían gastos deducibles. Esto es válido para cualquier tipo de gastos. Tienen que ser los gastos que realmente pague el propietario. Si los paga el inquilino no son deducibles en renta. Entonces vamos a continuar con otros gastos, como por ejemplo pueda ser los tributos que se paga por la casa. Fundamentalmente el mayor es el IBI. El IBI, y en algunos casos, en algunos ayuntamientos puede ser también la tasa de basuras, y poco más en cuestión de impuestos. Tenemos también el gasto por los intereses que haya podido pagarse en la hipoteca del pago de la casa que se ha adquirido con un préstamo hipotecario y que se va pagando, digamos, año tras año. Pues esa parte de intereses, ojo, la parte de intereses del préstamo son deducibles. Lo bueno es que la agencia tributaria, la información tributaria que nos da, suele incluir información sobre los préstamos hipotecarios que tenemos. Y entonces en esa parte tenemos la suerte de que viene separado lo que es pago por capital de lo que es pago por intereses. Entonces el pago por capital no lo vamos a poder deducir porque eso será deducible en función de la amortización de la casa, que luego vamos a explicar, y lo que debemos de darle al asesor es o bien la información fiscal que nos facilite el banco para saber la parte que hemos pagado de intereses, o bien, si no lo tenemos, preguntarle si lo puede conseguir a través de la información fiscal, que en muchos de los casos va a venir. Seguimos consultando la propia, digamos, página de confección del impuesto de la renta de la agencia tributaria, y aquí nos hace mención a otro gasto que también pueda ser también no tan habitual, pero que puede ser también un gasto en el que se incurra. Por ejemplo, puede ser los gastos de defensa jurídica porque no nos haya pagado el propietario alguna renta, cosa que no es muy frecuente, por suerte.
Últimamente, porque yo creo que antiguamente había bastante más impagos de lo que hay ahora. Ya veremos con la nueva situación económica. Eh, Otro gasto son los servicios exteriores que podamos tener de empresas que nos, digamos, mantenimientos que tenga la casa, el edificio, y no necesariamente tienen que ser la comunidad, puede ser algún servicio externo. Otro que suelen tener el 90% de las viviendas, 80-90%, un porcentaje altísimo, es el seguro de la propia casa. Aquí sería deducible el pago que efectuamos por el seguro de la casa y también aquellos seguros que se tienen por impagos de los propietarios, que también lo hay. Más gastos que habría que meter sería, o que serían deducibles, sería pues todos los gastos de reparaciones que haya en la vivienda. También serían deducibles los gastos que haya, pero esto ya son, entramos ya, nos metemos en la parte más complicada, las reformas que se hagan. Las reformas, la agencia tributaria, además de que determinado tipo de reformas no se pueden deducir por el 100%, sino que se deben deducir en función de si es un elemento estructural de la casa y forma parte, digamos, de los elementos estructurales de la casa, pues se tendrán que amortizar junto con la casa, que ya lo explicaremos luego en la parte de amortización, al 3%. Entonces, si es una reparación de un elemento de la casa, pues sí se podrá meter el 100%. Por ejemplo, una pequeña reparación, una sustitución de un picaporte, una sustitución de a lo mejor de un trozo de suelo roto. Bien, esa parte se podrá meter en la renta al 100%. Pero si en cambio hemos tenido que efectuar la sustitución del suelo de la casa o en algunos casos alguna obra más estructural todavía, de cimientos, de humedades, de lo que sea, eso habrá que amortizarlo al 3%, luego explicamos en qué consiste la amortización. Esa información que le vamos a dar al asesor tiene que ir con el NIF de la empresa que haya, digamos, efectuado la obra. Entonces, ya vamos a entrar a lo que es la amortización, que es quizá la parte más complicada. La parte de la amortización es digamos, aquella deducción que vamos a poder realizar por el teórico desgaste de la casa, que por desgracia no es tan teórico y que con el uso y con el paso del tiempo, digamos, sufre una pérdida de valor. Entonces, ¿qué es lo que marca la ley con toda lógica? Pues que es que la parte que se puede uno deducir como amortización es el valor de adquisición de la casa, o bien o si es muy antiguo el valor de adquisición de la casa porque no se tiene o porque por el motivo que sea, da la posibilidad de elegir el valor más alto entre este que hemos dicho y el recibo de la contribución, donde se fijan unos valores catastrales. Pero ojo, aquí ahora viene la explicación. No se puede meter la totalidad de lo que nos ha costado la casa. Hay que meter solamente el valor del ladrillo, el valor de la construcción. El valor del suelo permanece, digamos, constante, tiene variaciones, pero no por uso. Lo que se desgasta es el ladrillo, se desgastan los baños, se desgasta lo que es la construcción, pero el suelo, digamos, que es una cosa que está ahí abajo y que se supone que no se desgasta, que el valor del suelo va a ser el mismo. Entonces, no, ¿cómo vamos a calcular ese valor del ladrillo? Pues nos lo va a dar el recibo de la contribución, el recibo del IBI, más conocido actualmente por el recibo del IBI. Ahí se fija en cada ayuntamiento el porcentaje que tiene el suelo sobre la construcción y sobre la totalidad de la casa. Entonces, es cierto que últimamente los recibos que vienen, ese dato no viene. Ese dato no suele venir porque por el nuevo sistema SEPA no hay una descripción tan detallada como hace años de los recibos. Viene una cantidad a pagar y ahí ya no consta nada más. Entonces, lo que le vamos a decir al asesor es si ya consta ese porcentaje de datos, o sea, valor del suelo, valor de la construcción, en la información fiscal que nos da la agencia tributaria, con lo cual nosotros lo que tendremos que darle es el siguiente valor, que no es poco.
tendríamos que decirle, porque nos obliga la agencia tributaria, la fecha de adquisición de la casa. Si esta se ha producido por herencia o se ha producido por compra. Es probable que en algunos casos sea de las dos maneras. 50% puede ser en muchos casos por compra y luego por desgracia, por fallecimiento del cónyuge, puede ser, por ejemplo, por herencia, o sea, 50 y 50. En ese caso se complica el cálculo y tendremos que consultarlo con el asesor para darle los datos oportunos. Pero los datos que nos van a pedir sí o sí es el valor de la compra de la casa en el momento que se compró, o el valor que se adjudicó en herencia esa casa, porque se nos adjudica una herencia, pero eso tiene un valor y ese valor consta en escrituras, con lo cual tendremos que buscar las escrituras de adquisición de compra de la casa, o bien tendremos que ver las escrituras de herencia, incluso en muchos casos las dos. Entonces ahí obtendremos el valor y aplicaremos el 3% que marca la ley. Es un gasto que en muchos casos suele ser importante, sobre todo con casas caras. Es un porcentaje que, aunque nos obligue a Hacienda a pasar por ese trámite, que es lioso y complicado, es en beneficio digamos, del contribuyente, porque va a pagar menos. Si no se mete la amortización y no se incurre en esa complicación de buscar escrituras de tal cual, no hay ningún problema. No se mete y Hacienda gana y el contribuyente pierde, con lo cual eso se hace en beneficio del contribuyente para pagar menos en la declaración de la renta, que en algunos casos tendrá más repercusión o menos, pero lo suyo es calcularlo. Hay que poner estos datos en la declaración, entonces hay que facilitarlos. También son amortizables y también son deducibles aquellas compras de bienes muebles. Bienes muebles no significa necesariamente que sea una silla o un mueble, como dice. En derecho se llama bienes muebles a todos aquellos bienes que se mueven. En este caso podría considerarse un bien mueble, por ejemplo, la compra de una nevera, la sustitución de una lavadora, que suelen ser bastante frecuentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos bienes hay que darle al asesor la fecha de adquisición y el importe total de la adquisición. No vale decir he comprado una lavadora, este es el precio. No, hay que decirle la fecha en la que se ha comprado para que se pueda practicar la amortización y también que vea qué elemento es, porque dependiendo de qué tipo de elementos sean, por ejemplo, los muebles se amortizan al 10%, los electrodomésticos se pueden amortizar al 15%, y hay otros elementos que se amortizarán al 25%, lo que sea. Entonces, lo tiene que calcular la persona que nos haga la declaración. Por lo tanto, le tenemos que dar o bien la fecha o directamente una copia de la factura, porque eso, volvemos a la misma, es un trabajo, pero es un trabajo en beneficio del contribuyente, que le va a dar un pago posiblemente menor. Por último, quiero hacer mención también, hay más gastos que se pueden deducir, un sinfín de gastos en los que puede incurrir una casa, pero es que es imposible decirlos todos. Nosotros hemos mencionado los más comunes o los más básicos. Queremos, antes de terminar este vídeo, también indicar que es imprescindible este año indicar la fecha en la que se ha firmado el último contrato con el inquilino que tenemos. Igual que otros años, hay que indicar el NIF del inquilino. Entonces, es un dato muy importante el de indicar la fecha de contrato, porque claramente se ve que es un mecanismo para controlar que los propietarios no se les hubiese olvidado en años anteriores declarar ese ingreso por alquiler. Imagínense que se declara el 2015 el inicio del contrato y resulta que hasta el 18 no lo hemos declarado. Pues evidentemente va a haber un descuadre que puede provocar que la agencia tributaria se entere que hemos estado sin declarar unos rendimientos de alquiler durante 2 o 3 años o lo que sea. Yo me imagino que será ese el sentido que tiene la obligación de poner la fecha del contrato vigente en la declaración de la renta. Entonces, estos son los datos fundamentales que hay que aportarle al asesor para que no estemos haciendo una declaración incorrecta o también no metiendo gastos a los que tenemos derecho. Nada más, aquí en Sampaio Asesores estamos para ayudarles en cualquier tipo de consultas al respecto. Un saludo, nada más.